el fallo definitivo que profirió el 28 de junio del año 2012, se ordenaron por parte del Tribunal Administrativo de Casanare dos tipos de medidas, unas medidas cautelares y una medida definitiva. Las medidas cautelares básicamente consistieron en la obligación de las entidades involucradas en suministrar agua potable a la población de Yopal, es decir, dentro de las características físico-químicas establecidas por el Ministerio de Ambiente en una resolución cuyo número, si no recuerdo, es la 2115 de 2007, y durante las 24 horas al día y a toda la población de Yopal. La sentencia fue apelada y el Consejo de Estado, a través de la sección primera, confirmó el fallo de primera instancia en su integridad, pero lo adicionó ordenando un aporte adicional de 5.000 millones de pesos por parte del Fondo de Adaptación. Para el cumplimiento de las sentencias, las entidades involucradas utilizaron pozos profundos, específicamente 7, 4 pozos profundos que se conocen como grandes pozos profundos, que fueron financiados por el departamento de Casanare y que aproximadamente valieron unos 25.000 millones de pesos, y 7 pozos profundos de menor intensidad o entidad ubicados en varias partes de la cabecera municipal de Yopal para solucionar el problema de agua potable a las pequeñas comunidades de los barrios. Eso, como dije, para atender medidas cautelares. Adicionalmente a esto, las entidades contrataron la construcción de una planta que se denominó planta alterna. Esa planta alterna tuvo unos problemas técnicos porque la resistencia fue calculada mal con base en unos planos que no correspondían a lo que se iba a construir, sino tomados de otra planta de menor escala. Y por lo tanto, cuando terminaron de construirla y la pusieron en operación, no resistieron los depósitos del agua. A raíz de eso se vinieron un poco de acciones contenciosas administrativas y esas acciones finalmente terminaron con una conciliación entre los sujetos procesales, incluida la aseguradora. La aseguradora pagó parte de los daños, los otros pusieron igualmente dinero y decidieron construir otra planta que se denomina planta conciliada. Esas dos plantas están ubicadas en la vereda La Vega del municipio de Yopal, vía El Morro. Yo las visité el 24 de febrero de este año, tomé una videograbación sobre sus instalaciones, inclusive recibí una declaración a la persona encargada de su funcionamiento. Todo eso quedó dentro de la inspección y está documentado en forma escrita y en forma de videograbación. Con el agua que se suministra a través de los pozos profundos y las dos plantas, la alterna y la conciliada, se ha suministrado agua potable a la población de Yopal hasta el momento, y a raíz de eso, entonces, el Fondo Adaptación solicitó recientemente el levantamiento de la medida cautelar precisamente porque había cumplido su objetivo, es decir, ya se estaba suministrando agua potable a la población de Yopal a través de esos pozos profundos y no había ningún inconveniente. Yo pregunté dentro de la diligencia de inspección judicial a la persona que maneja todo lo relacionado con los pozos y las plantas, cómo estábamos de calidad, y ella me manifestó que el agua que se estaba suministrando se sujetaba a las disposiciones de la resolución 2115 de 2007 del Ministerio del Medio Ambiente, y que además la cantidad de agua era suficiente para suministrar ese líquido a la población de Yopal. Dadas esas situaciones, entonces, que la medida cautelar había cumplido su objetivo, se levantaron las medidas cautelares por auto del 13 de mayo
de 2021. La otra decisión que se tomó en los fallos del 2012 por parte del tribunal y 2014 por parte del Consejo de Estado está relacionado con diseñar, financiar, construir y poner en operación un sistema integral de acueducto a través de planta de tratamiento, pozos profundos o el sistema que encuentre más conveniente de acuerdo a los estudios que se deben realizar para el efecto, que cubra las necesidades actuales de la población de Yopal y las necesidades proyectadas a futuro en 20 años. Pues bien, las entidades involucradas, para dar cumplimiento a esta parte del fallo, decidieron, por mutuo acuerdo y por su propia autonomía, construir una planta definitiva, que se llama planta definitiva de tratamiento de agua potable, que recoge el agua del río en la vereda La Vega, también más arriba de donde están las plantas Alterna y Conciliada, y decía que recoge del río, el río Cravo Sur, y le hacen el tratamiento correspondiente y desde allí la conducen o la debería conducir al acueducto de Yopal. Para la construcción de esta planta se otorgaron 5 años, es decir, que si la sentencia fue de agosto de 2014, los 5 años fenecieron en el año de 2019. Antes de esa fecha, pues el tribunal no podía exigir porque no se había cumplido el plazo. Sin embargo, cuando nosotros hacíamos control de las medidas cautelares, de una o de otra manera hacíamos referencia a la medida definitiva. Pero en todo caso la medida no se cumplió dentro de los 5 años. En consecuencia se dieron informes a la Contraloría, a la Procuraduría y además en varias oportunidades se han iniciado y tramitado incidentes de desacato contra los responsables. Pero el problema de la planta definitiva y de las mismas, de los pozos profundos, es tan complejo e implica muchas cosas que realmente no se dan, normalmente no se dan el dolo o la culpa grave que es necesario como requisito para imponer una sanción. Sin embargo, se han expedido, como ya dije, en varias oportunidades los informes ante los organismos de control y las ampliaciones correspondientes a fin de que ellos inicien las investigaciones respectivas. Eso no es competencia del tribunal. Después de efectuar el control y a raíz de los informes rendidos, se estableció que había problemas con esta planta, específicamente en lo relacionado con las redes de conducción. Yo como magistrado sustanciador decreté una inspección judicial y esa se realizó, como dije, el 24 de febrero de este año. En esa inspección judicial existe videograbación también sobre el tema. Visitamos todos y cada uno de los elementos que conforman la planta definitiva de tratamiento, empezando por su sitio de captación, que ya no es el mismo que encontramos en una oportunidad anterior, sino algo totalmente diferente y mucho más grande y, por supuesto, más costoso. Cuando uno analiza toda la documentación, encuentra que para hacer esa modificación en el sitio de captación del agua, se recortaron dineros de los que estaban destinados para las redes de conducción de la planta. Y esa fue la razón entonces para no haberles alcanzado el dinero. En la inspección constatamos que las redes solo llegan hasta
más o menos 1800 metros antes del puente de la Cabuya, en un punto que se llama en eso K2 más 0,69 metros. Aparentemente todas están funcionando y la planta está terminada, según lo manifestado por el ingeniero Juan Carlos Paredes, quien acompañó durante toda la diligencia. Aparentemente la planta está terminada, pero el tribunal ha recalcado, no solamente en esta, sino en todas las acciones populares en que han ocurrido situaciones similares, en indicar que de qué sirve tener agua potable allá si no llega a las redes de acueducto de Yopal. Es decir, la medida o las medidas adoptadas para esos efectos resultan ineficaces. Eso no es lo que quiere la norma, etcétera, y por lo tanto, en auto del 7 de abril de 2021 se dejaron plasmadas todas las situaciones observadas, y a pesar de que no prosperó el incidente de desacato en contra de ninguno de los obligados, de todas maneras se los requirió para que adoptaran todas las medidas administrativas, técnicas, presupuestales, etcétera, a fin de que en el menor tiempo posible pongan en funcionamiento esa red de conducción, porque no solamente la red es de los 1800 metros, puesto que cuando llega al puente de la Cabuya hay más o menos otros 2200 metros que es necesario colocar más redes para finalmente llevar el agua potable hasta el sitio denominado El Apartamento. Y además, como se encontraron irregularidades, falta de asesoramiento por parte del ingeniero Paredes e inclusive de Findeter, se compulsaron copias ante las autoridades competentes para que adelantaran las investigaciones disciplinarias, penales y fiscales en contra de las personas obligadas, entre ellos gobernadores, alcaldes, gerentes de tal. ¿Por qué? Porque contra ellos ya no puede proceder ningún desacato, precisamente porque están fuera de la administración pública.